Antes que nada, perdón por no haber subido videitos en estos últimos días. Estuve ahí un poquito ocupado. No vamos a entrar mucho en el tema. El día de hoy tenemos un video bastante interesante de unos amigos que ya trajimos en otra ocasión. Estos amigos son de Argentina. Si algo sabemos, o por lo menos son populares los argentinos, es porque les gusta mucho el asado. Pero también he de admitir que por ahí he escuchado que entre los mejores asados del mundo está el asado paraguayo. Entonces estos amigos van a hacer un recorrido por Paraguay para buscar el mejor asado y, por lo que entiendo, con un presupuesto limitado. El video original como tal se llama "No tiene sentido el precio del asado en Paraguay". Si ustedes quieren ver el video completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, ya saben, dejen su like, suscríbanse, preparen su comentario y vayamos viendo. Vinimos a Paraguay con este billete para hacer algo que hoy en Argentina parece imposible: comer un asado. Acá el costo de vida es uno de los más baratos de Sudamérica, pero eso no es todo. También dicen que tienen una de las mejores carnes de todo el mundo. ¿Será cierto? Vamos a tener que comprobarlo. Esta es una de las monedas más fuertes de toda Sudamérica, el guaraní paraguayo. Aquí a mis espaldas está uno de los supermercados más grandes de toda Asunción. Vamos a ver qué tal los precios, que tengo entendido que está un poquito más barato que en Argentina. A ver, ¿cuánto está la carne? Esta moneda tiene el índice de inflación más bajo de toda la región hace casi 20 años. Hay muchas carnicerías en... Y eso es que últimamente, por lo que estoy viendo, está ahí fluctuando un poquito más que de costumbre, porque la otra vez estábamos viendo que estamos casi al mismo, digamos, estaba 7.50 el quetzal y 7.500 el guaraní. Hoy, respecto al dólar, creo que el guaraní ronda los 6.000 por ahí. Al final, lo importante es que se mantengan los precios dentro del país para la gente local. Pero obviamente, comparado con lo inestable que es en Argentina la moneda, pues sí, Paraguay es súper sólido. Asunción, obviamente, son especialistas. Vos sabés que es una de las materias primas que se exportan. Es decir, que la carne paraguaya es for export. Sale de este territorio a diferentes partes del mundo. Y ojo que hasta le compite a Argentina y a Brasil, que son los dos gigantes que están al lado. Mira, ahí dice Fresh Market. Ojo, en inglés. Premium. Lo que me hace flashear es que hay un montón de variedad de frutas bien bonitas, Mirá qué lindo que están los tomates. En Paraguay se come la yuca. Esta es una de las grandes diferencias respecto a lo que sería el asado argentino, ¿no? Que nosotros lo acompañamos capaz con ensalada de papa. Así que me voy a llevar estas dos a ver qué onda. Miren, hay una sección de comida preparada y estoy viendo que hay empanadas. Y esta le voy a decir por... Ellos van a preparar el asado. Pensé que lo iban a comprar y por eso iban a hacer comparaciones. Creo que este lugar, si no recuerdo mal, ya lo conocimos y este supermercado es como de los costosos, si no recuerdo mal. Puede que me esté equivocando, pero según yo, este es como de los premium. Por su nombre, que es una empanada de pino, pero acá se llama empanada chilena. Está bien, O sea, es verdad que es más chiquita que en Chile, pero tiene la forma, es algo importante. Amigo, mira, acá nos encontramos con diferentes tipos de carnes envasadas al vacío. Estas ya están listas como para llevar. Una tapa de cuadril al vacío sale 80.000 guaraníes el kilo. Acá tenemos como una entrecostilla, sería como un entrecot, que sale el kilo 79.000. Viendo que no hay mucha diferencia respecto de los precios con la carnicería. Obviamente le puedes pedir al carnicero que te aconseje. Miren la pinta que tiene este bife de chorizo, que lo venden así enterito. Este sale 85 guaraníes el kilo. Acá tenemos un buen pedazo de vacío. Para que tengan una referencia, el kilo sale 79.000 guaraníes. Se ve muy fresca. Ahora cuando lleguemos le vamos a hacer bien el recuento de todo lo que gastamos en nuestra compra, Y si vamos a hacer un asadito, no puede faltar el matrimonio. Así que vamos a elegir algunas morsis y espero un chori que esté... ¿El matrimonio? ¿A qué le llaman el matrimonio? Es la primera vez que escucho eso en un asado. Qué rico. Hola, ¿qué tal? Esto es de chori, ¿no? El de acá arriba, el que está blanquito. Sí, parrillero. Dos quiero, dos de esos. Y 2 morcillas. Gracias. Y un poquitito de aceituna verde. Ahí nomás está bien. Imposible no tenderse con las aceitunas. Por estar en Paraguay no vayas a creer que no vas a encontrar algunos productos ibéricos, como por ejemplo esta pata de jamón marca El Pozo. Es una marca española. Sale la pata entera a 2 millones. Yo creo que últimamente, como estoy viendo yo el asunto, es que muchos españoles están eligiendo a Paraguay como su lugar de residencia. No solo porque lo hemos visto en diferentes creadores de contenido de España que están haciendo bastante contenido en Paraguay, que son varios, sino que también hay gente que no precisamente hace contenido o no lo expone o no lo publica y está mudando, se están comprando. Entonces creo yo que por ahí a lo mejor el rollo de los productos ibéricos o los productos de España, por ahí van a tener más presencia que antes en los supermercados, creo yo. O puede ser que toda la vida hayan habido así en muchas cantidades
Y pues yo no lo sabía, también puede ser. A lo mejor los paraguayos también lo consumen. 700.025 guaraníes. Y ahora viene una de mis partes favoritas, que es elegir unos pancitos para el asado. Que como estamos en Paraguay, van a ser chipacitos, sí señor. ¿Por qué no comer un choripán con pan de chipá, no? Esto en Palermo, ¿sabes cómo te lo venden? Ahora sí, vamos a hacer nuestra propia cocina de autor. Mirá, goloso. Acá no tenés que irte a Argentina para comerte una tortita águila. Mirá, esta que viene con coco. Sale 7.500 guaraníes. Miren lo que encontramos para nuestros amigos chilenos. El Super 8. Pero para los amigos uruguayos que sé que nos están viendo, también recordemos que estamos cerca del Uruguay, hay alfajores Punta Ballena. También 7.000, 8.000 andan por ahí la mayoría de los alfajores. En Paraguay se comercializa mucho todo lo que hay en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile. Como que todo ese mercado sí se mueve un montón allí. Me imagino que es similar aquí, que por ejemplo aquí se mueve un montón el producto hondureño, salvadoreño y mexicano. Esos 3 productos así hay bastantes en el supermercado. Obviamente hay demás países, pero como que esos son los que más se concentran y obviamente los nacionales. El duelo Argentina-Brasil, Bonobón versus Garoto. Atención, acá está el Serenata de Amor versus Bonobón. Nos pueden dejar en los comentarios cuáles prefieren. Es verdad que el más famoso de Garoto es este, ¿viste? Te trae todas las boludeces. Tenemos una parrilla y la vamos a usar. Una de las comidas tradicionales del Paraguay es, o casualidad, el asadito. Y nosotros tenemos casualmente un parrillón en esta casita en la que estamos parando. Así que la vamos a aprovechar. ¡Ay, qué fuego! Viene bien la cosa, ¿no? ¿Qué dicen? Siento que ya está tomando un calorcito acá importante. Vamos a ver qué tal queda la carne, ¿eh? Ojo. A mí la tradición del asadito me encanta porque, atención al dato, las que comenzaron con esta costumbre tan paraguaya, tan de esta ciudad de Asunción, fueron las mujeres, las asaderas. Porque cuando la ciudad se empezó a poblar y el trabajo empezó a estar un poquito más lejos de la casa de las personas, empezó esta tradición de preparar carnecita a las brasas para los trabajadores que estaban esperando el colectivo. Bueno, amigos, acá tenemos la... Y es loco que los mayores parrilleros paraguayos sean hombres. Que eso lo hablamos la vez pasada, que estuvimos viendo como la premiación de los mejores parrilleros y todo. Ahí lo mencioné yo y cabal me ponían en los comentarios así como sí, los que la mayoría de veces hacen los asados son los hombres. Por supuesto también las mujeres, pero como que los que más se ponen ahí a hacerlo son como tal los hombres, por alguna razón que desconozco. Carne, miren lo que es esta tira de asado. Acá tenemos la colita de cuadril. Primero vamos a bajar un poco lo que sería la parra. Limpiamos un poco la parrilla, quema un montón. Yo le dije a Paulita, casate conmigo porque sé hacer asados. Y son bravos acá los paraguayos. Tienen muchas cositas interesantes. La verdad que estoy muy contento de haber conocido Asunción. Porque este viaje me está dando una perspectiva, además del país, a nivel regional, ¿no? Como que uno termina de entender un montón de cosas que habitualmente las conoce, pero capaz que las toca de oído. Los pueblos tenemos mucho más en común que las fronteras mismas de los mapas, ¿no? Porque cuando te dicen, no, hasta acá es un país y hasta acá comienza el otro. Sí, bueno, pero culturalmente después la gente se cruza. Y no lo digo únicamente por este viaje que estamos haciendo acá en Sudamérica, sino que lo hemos visto, por ejemplo, en la frontera entre China y Kazajistán. No sabés quién es quién. Porque los pueblos es mucho más que la gente que los dirige. Que ahí es donde se arman los quilombos. Exacto. Al final tenés a 4 personas de traje dirigiendo el mundo, tomando decisiones de mierda, y todos nosotros que tenemos que pagar las consecuencias. Momento muy interesante de... Pues sí, la verdad es que tiene toda la razón. La otra vez hablando un poquito de historia, yo estaba preguntándome por qué y en qué momento se decidió decir esto es de ustedes, esto es nuestro, y al final quién es el dueño realmente de esas cosas y cómo pueden decir no, es que esto es de un país o es de otro, si realmente se supone que un país no tiene un solo dueño. Es una locura. Si uno se pone ahí a investigar y a profundizar en ese tema, puede llegar a lugares un poquito oscuros y puedes terminar incluso un poco deprimido. Así que lo mejor a veces es ignorar algunas cosas para por lo menos no estresarte tanto. La tarde, noche, y es cuando empezamos a tirar la carne a la parrilla. Acá, chicos, me empiezo a poner ansioso, pero hay que mantener la calma. Dicen que el que sabe comer sabe esperar. Y yo tengo que practicar eso porque yo ya empiezo a tener hambre, no sé. Vamos a poner acá unos choricitos, unas morsi, y vamos a ir tirando lo que es la colita. Mirá qué buena que está acá, tiene mucha pinta, ¿viste? Yo creo que cuando la carne es buena, con un poco de sal gruesa, sal parrillera,
alcanza y sobra para condimentar. Vamos a tirarle un poquito. No sé si en Paraguay comen chimichurri. Después dejar en comentarios cuál es la salsa tradicional con la que se acompaña el asado. Yo creo que sí. Y únicamente se come con la mandioca, que también me parece una muy buena forma de acompañar el asado. Acá tenemos la mandioca preparada. Lo que hicimos previamente fue hervirla para que quede un poco más blanda. Ahora la vamos a cortar. A ver qué onda esto. Yo creo que ya está para dar vuelta. Uy, pero esto está espectacular, mi rey. Mirá. Y a ver la colita. Uy, la colita es un espectáculo. Bueno, estamos sacando ya las primeras delicias. Mirá, vamos a ir con unos choricitos. La morcilla, ¿viste? Para los que no saben, yo lo he mencionado en otros videos, yo no soy tan amante de la carne asada. El sabor a carbón y a parrilla no me gusta tanto. Por ahí me lo puedo comer, lo puedo disfrutar y a lo mejor el sabor está rico, me lo como, pero no es algo que se me antoje. Que yo sé que esto puede sonar incluso hasta pecado nacional en Paraguay, Argentina y en Uruguay. Yo lo sé, pero la verdad es que no sé, por alguna razón no me gusta. Ahora si ustedes me dicen, no, lo que pasa es que no has probado el asado paraguayo, llévenme a Paraguay y yo les digo si me gusta o no. Suele tener mucho sabor, a veces es muy dulce, a veces viene con pasas, a veces viene con arroz. ¿Pasas? Si yo he comido morcilla con arroz. Esa es muy española, la de Burgos. No. Está buena, ¿eh? ¿A usted cómo le gusta la morcilla? ¿Con piel o sin piel? A mí me gusta con piel. Yo si la tengo que elegir, me la como con piel. Incluso me gusta fría, como el otro día, cortada en rodajitas. Sí, viste que hay gente que se la come fría cruda. Posta está muy buena, ¿eh? Siento que tiene un toquecito ahí medio dulce, al mismo tiempo quedó crocante. La fiesta. Igual veníamos con un hambre. Estábamos cagados, bueno, comimos. Che, voy a probar el chorizo, a ver qué tal está. El chorizo nos dijeron que era un chorizo criollo con poco picante. Está bueno, ¿eh? Me sorprendió porque en estos días en Paraguay comimos otro chorizo que no me gustó tanto, me confieso. De hecho, ni lo grabamos. Está muy rico, muy sabroso, sutil. Bueno, la picada 10 puntos. Vamos por el plato fuerte. Dale. A ver qué tal está esta tirita de asado. Mirá. Uy, no, esta está en el punto exacto. A mí me gusta muy asado también. Si me lo tengo que comer, me lo tengo que comer bien asado. No te puedo explicar lo tierna que está, pero es carne for sport, que es una carne premium. Me queda la duda si en todos lados se vende tan buena carne o si la pegamos tuvimos mucha suerte. Nosotros tenemos un súper que está abierto a 24 horas. Además, o sea que si nos quedamos con hambre volvemos. Yo creo que elegimos variedad de cortes y en líneas generales todos parecen buenos. Y la importancia de acompañarlo con mandioca, ¿eh? Yo creo que no tomás dimensión de la importancia que tiene la mandioca. No, pegan bárbaro. Hasta que te comes un asadito con mandioca. Le da la cremosidad al paladar. En el ranking de países con mejor gastronomía ya lo hicimos, ¿no? A mí Paraguay viene, más allá de este asado espectacular que nos estamos comiendo, recetas muy únicas. El chipá, la de la sopa paraguaya, el chipá guazú, la de embellú. Son recetas únicas y que aparte no se comen en otras partes. Es verdad eso. Entonces, eso que deberían. se convierte en un tesoro al final. A mí cuando las cosas me gustan mucho las quiero comer con la mano. Al final nadie te diga cómo comer. Si al final estamos acá entre casas, lo sumo, nos verán un poquito por YouTube. Yo aprovecho este momento de felicidad para abrazarlos a todos virtualmente, pero si se suscriben al canal. Me siento como en la mesa de Mirta. Hay que decir que es cierto todo lo que comentaban de que la carne paraguaya era de primer nivel. Sí, es de primer Pensé que nivel. fuimos a un supermercado a comprarla. Tiene Es muy cierto. rico sabor aparte. Te dejo todos los precios en pantalla. Me decís qué te parece. Una colita de cuadril, 1 kilo, es 64.000 guaraníes. Compramos una tirita de asado. Y este corte tan tradicional, tanto de Paraguay como de Argentina, 55.000 guaraníes, 1 kilo 200 de carne, 2 choricitos, 5.000 guaraníes, 2 morcillitas, 5.000 guaraníes también. Unos 100 gramos, un poquito más de 100 gramos de aceitunas, 7.000 guaraníes, 200 gramos de chipá, 11.000 guaraníes. Ustedes me dicen en comentarios si les parece caro o barato. A ver, para hacer carne de buen nivel y que fue en un supermercado que según yo es un poquito costoso, creo que el precio está súper bien. Yo les digo que por ese precio aquí no compran carne de la mejor. Pueden conseguirse algo decente, eso sí, pero tienen que rebuscar un poquito. Pero así yendo al supermercado y súper fácil y a ese precio, creo que no. Muy interesante, entretenido. Por ahí tocamos algunos temas que a lo mejor no eran el centro, el asado, pero pues yo quiero saber su opinión, qué piensan ustedes de todo lo que platicamos. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. De nuevo una disculpa por haberlos abandonado por un par de días. Agradezco un montón su apoyo. Si escriben su comentario también apoyan a que este video vuelva a levantar el canal, porque normalmente cuando YouTube nota que dejaste de subir videos por unos días, como que te hunde. Entonces, si dejan ahí un comentario y un like, eso apoyaría un montón. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción.
Muchísimas gracias a todos por apoyarme, por siempre estar pendientes de todo el contenido. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.